Entonces les decía que el día de hoy vamos a estar estudiando una historia que está complementándose con lo que hemos visto de Isaac. Ahora vamos a ver cómo se está cumpliendo la promesa de esta descendencia, qué es lo que va a pasar con nuestros personajes principales, Isaac, Jacob. El día de hoy se incorpora otro personaje más a la historia. Y es bonito porque seguimos viendo todo esto de propósitos y nuevos comienzos. Entonces, Hay en el profeta Isaías, el versículo 1, es pues unas porciones muy bonitas, hablando acerca de buenas nuevas de salvación para Sión. Y Sión nos está hablando ahí de la iglesia. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. ¿Se da cuenta por qué iniciamos también con ese canto de fiesta, de gozo? Porque esta es una porción, nuestro versículo clave de hoy, unos versículos los cuales nos están hablando que si Jesús vino a la tierra para traer libertad, para traer gozo, para traer bendición, para traer su presencia, y dice: al que está oprimido le voy a dar alegría, le voy a dar consuelo, fortaleza, bendición. Entonces, pues yo creo que no nos resta más que estar agradecidos con Dios y gozarnos y tener, hacer fiesta cada que podemos convocarnos, 1, 2, 3, los que estemos, para celebrar que somos victoriosos en Él. El primer versículo dice que a eso Él vino. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor siempre estuvo con Él. Y nosotros sabemos que el Espíritu de Dios está con nosotros, con ustedes, y es para un propósito. pues Dios les bendiga. Hoy es el episodio número 22 y vamos a comenzar con una oración. Bendito Dios, en este día te agradecemos, Padre, porque nuevamente tenemos el privilegio de estar en comunión contigo, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tenemos la bendición de tener tu palabra, bendito Dios. Te pedimos que nos guíes también a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que tú hables al corazón, Señor, al alma de cada uno de nosotros, Señor, que estemos abiertos a recibir tu palabra, bendito Padre. Gracias, Señor, porque vamos a escuchar, Señor, tu mensaje, bendito Dios, tu voz, bendito Padre. Gracias porque tú vas a hablar a cada uno de nosotros. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a comenzar con la lectura de Génesis, capítulo 29, versículos 1 al 30. Dice la palabra de Dios así: Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban ahí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora.
Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo ya se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se allegó a ella, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí era Lea, y Jacob le dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Una costumbre que utilizaban en aquel tiempo: se tenía que dar un dote o se tenía que trabajar, era una forma de comprometerse, era una forma de obtener en cierta forma pues esposa para ellos. Y puedo yo ver aquí en este pasaje cómo desde Abraham hasta esa fecha que los padres se preocupan por los hijos en el sentido de tener una buena mujer en este caso. Hoy en día me ha tocado a mí la experiencia de ver que como que muchos padres o muchas madres no se preocupan tanto por los hijos, y eso pues para mí es algo peligroso, ¿no? Yo escuchaba a una madre que le decía a su hija precisamente: si tú decides cambiar tu mochila de útiles escolares por una pañalera, va a ser tu problema y tú te las vas a arreglar. Yo creo que esa no es la manera de aconsejar a un hijo o a una hija. Yo creo que lo primero es estarle pidiendo a Dios: Señor, tú tienes una esposa para mi hijo, que tú seas el que nos guíe, el que nos dirija, y que sea lo mejor para él. ¿Qué padre o qué madre no desea lo mejor para sus hijos o sus hijas, ¿no? Y pues yo puedo ver aquí algo muy bonito que este pasaje nos enseña: a que debemos de estar orando por nuestros hijos, claro, en nuestro caso, ¿no? En el caso de que uno tenga hijo o hija, estar orando por ellos, y es lo mejor que puede suceder en una familia. Y lo curioso que vemos es tanto amor que tenía Jacob por Raquel, que pues se la cambiaron, ¿no? Ahora sí que se la cambiaron. En vez de darle a Raquel, le dieron a su hermana mayor.
Sin embargo, él con ese amor sirvió otros 7 años, ¿no? Porque dijo, sí, porque no me llevo nada más a la mayor, otros 7 años trabajo según la costumbre bíblica, y ahora sí ya obtuvo a lo que era Raquel, a la que amaba. Algo curioso aquí en la historia es que hemos leído cómo Jacob ha estado usurpando el lugar de Esaú, le roba la primogenitura, después la bendición, y vemos cómo él estuvo llevando una vida de engaños. Se puso las pieles de animales para asemejarse a la cantidad de vello que contaba con Esaú. E Isaac, cuando bendice para checar que según sí esté bendiciendo a Esaú, le checa pues la piel y dice, ay, sí, estás velludo, aunque tu voz es como de Jacob, pero bueno, sí, ya te bendigo. Entonces, un personaje que hemos visto que se podría decir que salió bendecido haciendo trampa. Y ahí es donde nosotros podríamos como sorprendernos, a ver qué está pasando aquí. En la Biblia nos está diciendo que si yo hago trampa, ¿me va a bendecir Dios? Que si yo hago tranza, como dirían unos, me va a ir bien y voy a avanzar. Y aquí tenemos una enseñanza bastante clara, porque el propósito de Dios, de acuerdo al corazón de Jacob, era bendecirlo. De acuerdo al corazón de Saúl, era llevarlo a segundo lugar. ¿Por qué? Porque era una persona que despreciaba todo lo que era de Dios. Dice, yo, ¿para qué quiero la primogenitura? Yo tengo hambre, dame un plato de lentejas. Entonces, de acuerdo a toda la vida y cómo se habían comportado y su corazón, la bendición era para Jacob y era bien merecida. Pero vemos que el camino que él decidió escoger fue de trampa. Y la triste realidad es que las consecuencias de los actos se pagan. Aquí Jacob está pagando de una forma muy dura. Escuchaba a alguien que decir, problemas económicos y de amor son los que más duelen. Y es gracioso porque aquí Jacob está pagando con problemas de amor. Lea está usurpando el lugar de Raquel. Y Jacob, pues su nombre mismo decía como usurpador. Entonces aquí vemos que está pagando una consecuencia dura, difícil y pues lamentablemente es algo que tiene que pasar. Podríamos decir que es justo que a alguien que usurpó se le pague con usurpación, que es ocupar el lugar. Pero pues al final de la historia vemos como siempre Dios recuerda nuestras acciones. Sí, nos bendice, nos puede llevar por un buen camino, nos puede prosperar, pero si en el fondo la intención de nuestro corazón es lastimar, es avanzar ocupando lugares, es queriendo sacar provecho, y si nosotros peor no nos arrepentimos, pues va a haber una consecuencia. Y también algo curioso aquí que me gustaría comentar es que en algunas versiones de la Biblia se interpreta lo de Lea de ojos delicados como ojos tiernos y bonitos. Entonces podríamos llegar a un resumen donde se dice, Lea era de ojos tiernos y bonitos, pero toda Raquel era hermosa. Entonces la única característica que destacaba en Lea eran casi casi los ojos, pero toda de Raquel era de hermoso aspecto. Entonces ahí vemos también el por qué Jacob quiso seguir trabajando y pues ahora sí que le movieron la jugada, ¿no? Sí, y él también estaba huyendo de Esaú. Él estaba huyendo de su hermano y por eso va enfrentando él las consecuencias y es por eso que se va. Pero pues Dios tiene el control de todo siempre. Dios siempre está para arreglar las cosas y muchas veces uno está para descomponerlas. No los estoy invitando a que hagan eso porque las consecuencias las consecuencias las vemos y pues lo mejor es estar alineado a la voluntad de Dios. Vamos a continuar. Lucas capítulo 17 tiene como título